Los salmos tienen algo que los hace profundamente humanos. No esconden lo que sentimos. Sus autores hablan de miedo, culpa, tristeza, ansiedad, incluso en los momentos en que parecían estar lejos de Dios. Pero tampoco se quedan ahí, porque una y otra vez descubren que cuando las circunstancias no cambian inmediatamente, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo misericordioso y sabe perdonar. Y quizás sea esa una de las grandes enseñanzas que vamos a recibir esta semana con esta lección. Tener fe no significa nunca sentir miedo, nunca equivocarnos o nunca pasar por momentos difíciles. Significa saber a quién acudir cuando llegan esos momentos en nuestra vida. Porque después de haber experimentado su misericordia, podemos mirar hacia atrás y decir como dijo el salmista: venid y oíd, y contaré lo que han hecho por mi alma. El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Muchas gracias, Adrián. Bienvenidos, hermanos, amigos, a este episodio, el episodio número 35. Y la última semana de agosto, Adrián, súper rápido, ya estamos en el último episodio del mes. Y la última lección en la escuela dominical que va a tener. Quinto domingo va a ser. Va a ser quinto domingo. Ajá. Y se nos va a explicar entonces cómo van a ser las nuevas lecciones. Pero bien, este episodio comprende del 24 al 30 de agosto y es de Salmos 49, 51, 61, algunos salmos, para resumirlo, y se titula Contaré lo que ha hecho por mi alma. Y me parece hermoso, si bien ustedes, Jocelyn y tú ya empezaron de lleno con lo de los salmos, me encanta siempre porque, como decías en la introducción, son sentimientos profundos de las vivencias que pasaron los profetas. Fíjate que los salmos son como las canciones, ¿no?, de hoy en día. Y me encanta que en estos salmos, como decíamos en la introducción, no solamente cantaban las que ganaban, también cantaban las que sufrían, ¿no? Y eso nos muestra que en este momento, en este ir y venir de nuestra vida, de momentos de adoración, no todo es mil sobre hojuelas. También hay momentos de prueba. Así es, Adrián. Y hablando de momentos de prueba, Adrián, ¿alguna vez has pasado por alguna dificultad? La pregunta. Empezamos bravos. Vengo descansada, Adrián. ¿Alguna vez has sentido, o cuál es el sentimiento que has tenido tras cometer algo que no estuvo bien hacer? Fíjate que no hablamos de transgresiones pasadas, pero sí hablamos de sentimientos. Claro, sí, como los salmistas, quiero compartirte mis sentimientos. Viene a mi mente una ocasión muy particular en donde al instante que cometí el error, sentí cómo el Señor me reprendió. No sentí una sacudida de cuerpo, no sentí como que un espíritu se salía de mí, pero yo tuve un sentimiento como si hubiese un martillazo en la cabeza, de decir, no, esto no está bien. Lo he sentido, hasta mareada. Y también constantemente el resto de la semana, o el resto del día, o el resto del tiempo que tardan en verdaderamente acercarme al Señor y sentir su perdón, puedo ver cómo las decisiones que tomo durante ese tiempo las tomo yo, no las tomo con la ayuda del Salvador, porque no soy perfecto y todas las semanas nos equivocamos y hacemos cosas que hacen que se aleje el espíritu. Y no siempre tomo las mejores decisiones en esos momentos. No quiero decir que me va mal ni que se me cae el negocio, pero las decisiones que estoy tomando bajo mi propia responsabilidad y no con la venia o la inspiración del Señor. Entonces, aunque las cosas salgan bien, me da miedo porque no sé si ese bien realmente es bien, claro. O no, ¿verdad? Entonces,
yo creo que sí puedo distinguir claramente en mi vida cuando tengo la influencia del Espíritu Santo por ser obediente y cuando no. Fíjate que, como ya es costumbre, debemos de tomar una parte de la clase, ¿no? Pero dijiste algo muy importante que no quisiera pasar de lleno. Yo escogí el segundo tema, pero el primero dice, la redención solo viene por medio de Jesucristo. Y es muy importante lo que acabas de decir, porque realmente nuestras decisiones deberían de estar basadas en lo que Jesucristo, o pensando en Él y lo mejor para ti, pero pensando en Jesucristo. Entonces a veces, y el Salmo lo dice, que tanto para ricos como para pobres, ¿en quién vas a confiar? Si los ricos ponen su riqueza como, piensan antes en soluciones con su riqueza que en Jesucristo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sentí que tenía que decir. Pero hermanos, yo tomé el segundo punto para analizar. Se titula Por causa de la misericordia del Salvador, puedo ser perdonado. Y mi pregunta era si alguna vez te has sentido mal, porque esto fue lo que creo que nos pasa a todos en algún momento de nuestras vidas. Pero el Salmo número 51 está escrito por el rey David. El de los mañanitos. El rey David de los chiste mañanitos. de todos los capítulos. Lo siento. Pero así es, el rey David, pero recordemos al rey David, él cometió pecados graves. Y entre ellos pues va el adulterio y matar a alguien. Sí, dale. Sí. Y entonces, pues si bien hermanos, a lo mejor no todos nos vamos a enfrentar a estas tentaciones que él tuvo. Vamos a tener sentimientos como los que él tuvo. Y me gustaría, Adrián, que me ayudaras a leer qué sentimientos podemos notar en los primeros 2 versículos del Salmo 51, que me enternece a mí mi corazón, ¿no? ¿Qué versículos? El 1 y el 2 de Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus tiernas misericordias. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así es. ¿Qué sientes, Adrián, cuando lees estos versículos? Fíjate que creo que se denota el arrepentimiento que David muestra con las palabras. Yo muchas veces mis errores y al escuchar a veces las confesiones de otras personas tratamos de no decirle al pecado por su nombre. Okay. Y en esta vergüenza, ¿no? Entonces David abiertamente dice, borra mis transgresiones y lava por completo mi maldad, reconociendo sus acciones. Entonces un arrepentimiento sincero de saber que lo que hizo estuvo mal. Y me gusta el 3 porque dice, yo reconozco mis transgresiones. Así es. Ahorita vamos a analizar un poquito más el número 3, pero porque también me encantó mucho. Pero volviendo al número 1, ten piedad de mí. Entonces, eso para mí denota un dolor que sentía el rey David por el suceso que estaba pasando, por este proceso de arrepentimiento que tenemos que pasar, porque ciertamente a veces cometemos errores y nuestro orgullo no nos permite caer o tener esta parte del duelo, ¿no? Pero es importante, dice, conforme tu compasión. Me gusta porque el rey David sabía que Dios era un Dios misericordioso. Entonces, hermanos, debemos de estar conscientes de que nuestro Padre Celestial nos ama y sí, obviamente como nuestros padres terrenales nos van a reprender cuando hicimos o hagamos algo malo, pero si ya nos estamos arrepintiendo, el Señor va a tener la bondad de aceptarnos y ayudarnos a corregir lo que está mal en nuestras vidas. Fíjate que me llama mucho la atención también de estos 3 versículos porque denota un conocimiento completo y total de lo que sería la expiación de Jesucristo. La manera en cómo habla de límpiame y de lávame. Y estas no pueden ser palabras sino de alguien que ya conoce de aquel que vendría y pagaría por nuestros pecados. Que tiene claro el que tener fe en Jesucristo, que Él, solamente Él y por Él, podría ser salvador. Es correcto. No la riqueza, no sus bienes, no la popularidad entre su pueblo, sino que el Señor podría salvar su alma. Porque a lo mejor si somos populares, llegará el momento en que nos perdone la gente, pero el perdón que debemos de buscar es el perdón de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson, en su discurso que está sugerido en el manual,
se titula Podemos actuar mejor y ser mejores, y está dirigido al sacerdocio. Me cae perfecto este discurso porque está muy bueno, hermanos, léanlo. Pero él hace una pregunta: ¿todos tienen necesidad de arrepentirnos? Efectivamente, todos tenemos necesidad de arrepentirnos porque nuestra naturaleza nos hace cometer errores, y así sea un error pequeño, todos tenemos necesidad de arrepentirnos. Y a veces, hermanos, nos toca estar en el lugar de la persona ofendida, pero llegará el momento en que estaremos del otro lado y necesitaremos o rogaremos el perdón de alguien. Entonces, consideremos, hermanos, cuando alguien nos pide disculpas, el estar conscientes en que algún día también nosotros lo ocuparemos, y ser nobles y misericordiosos como Dios lo sería con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, dice el presidente Russell M. Nelson: demasiadas personas consideran el arrepentimiento como un castigo, algo a evitar excepto en las circunstancias más graves. Pero es Satanás quien genera este sentimiento de castigo. Él trata de impedir que miremos hacia Jesucristo. Entonces, ese miedo que viene tras confesar un arrepentimiento son sentimientos que vienen de Satanás. Y son muy naturales, hermanos, porque se siente vergüenza, un malestar que revuelve el estómago. Pero si confiamos en que el Señor nos va a ayudar, creo que podemos confiar en nuestros obispos y nuestros líderes, como bien lo decías. Fíjate que por el llamamiento actual que tengo la oportunidad de entrevistar a las personas para su recomendación al templo. Entonces siempre les platico que no hay respuesta incorrecta ante una entrevista para la recomendación. Puede haber respuestas no deseadas. Claro. Y entonces cuando encontramos una respuesta no acorde a lo que esperamos, es una oportunidad de experimentar la expiación en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver la importancia de caminar con Cristo, y caminar con Cristo indica arrepentirnos. Entonces, yo sé que da mucha vergüenza confesar nuestros errores y equivocaciones, pero en nuestras entrevistas con nuestros líderes es el momento y el lugar indicado, porque no seremos tratados con terror ni con castigo, sino con la oportunidad de aplicar la expiación de Jesucristo en nuestras vidas. Y tenemos que confiar en nuestros líderes. Los hemos sostenido para como nuestros líderes y nuestros guías espirituales, a través del influjo del Espíritu Santo, que ellos también pueden recibir. Claro, y pensar que va a ser un líder amoroso, ¿no? Ojalá. Ojalá. Bueno, Adriana, hay una frase que alguna vez lo mencionaste en algún podcast, que este discurso lo menciona y me gusta porque también lo dijiste al principio. Dice que el arrepentimiento no es un suceso, es un proceso. Es como la conversión. Así es. Y entonces tú mencionabas ahorita que cada semana nos arrepentimos, pero el presidente me gustó porque lo pone como un proceso diario, que sea diario. No esperemos hasta el domingo para, si bien tomamos la Santa Cena, como bien dijiste, cada semana tenemos esa oportunidad de arrepentirnos, pero si tomamos el arrepentimiento como un hábito diario de levantarnos, agradecer y arrepentirnos por lo que, o al final del día, arrepentirnos y disculparnos si es necesario hacerlo, sería parte de un proceso de nuestra vida donde mejoraría y las bendiciones fuesen más claras para nosotros. Y para terminar, Adrián, bueno, como estábamos hablando del arrepentimiento, ya mencionaste el número 3, ¿me podrías ayudar a leer el 3 y el 4, por favor? Claro que sí. El capítulo 3 del Salmo 51, 3 y 4 dicen: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y claro en tu juicio. Así es. Hermanos, esto implica tener humildad para reconocer que no hemos pecado contra nadie más, o bueno, sí hemos herido personas tal vez, y podemos hacerlo, pero es ante el Señor la mayor falta. Entonces, pues decirlo es fácil, ¿verdad? Pero tomarlo en nuestro corazón es donde hacemos el cambio para nuestras vidas. Y en el 7 y el 8 nos dice algo sobre que Él tiene el poder para perdonar y sanar nuestros pecados.
Y eso es clave, hermanos. Tenemos que confiar en que Él nos va a curar de cualquier mal que venga después de un arrepentimiento, porque el malestar puede seguir. Hay otro discurso del elder Peter F. Meus, que se titula El poder sanador. Él podría sanarme a mí. Y lo recordarán ustedes, hermanos, porque habla o relata más bien de un accidente que él provocó al quedarse dormido, donde su esposa terminó con fractura de una pierna, sus hijas lastimadas, conmocionadas, y su bebé de 5 meses inconsciente. Entonces, inmediatamente una de sus hijas, me conmueve mucho, pide que le dé una bendición. Cuando llega a la ambulancia, su hijo ya estaba consciente de 5 meses, pero al volver a casa esa noche dice que 3 de sus miembros de la familia estaban en el hospital, y la culpa que él llevaba por esto y la culpa que llevaba también por el accidente que provocó con el otro carro era sumamente fuerte, ¿no? Y esto lo vemos como una tragedia que se provocó. A lo mejor no fue una transgresión, un pecado, pero cargamos, la realidad, hermanos, es que cargamos con culpas no sanadas por pecados que hemos cometido. Pero si estamos conscientes, hermanos, que Jesucristo tiene el poder de sanarnos y perdonarnos, y ya pasamos por un proceso de arrepentimiento, Él también tiene el poder para sanar esos sentimientos de culpa. Dice el hermano que se levantaba teniendo pesadillas, etcétera, ¿no? Entonces le costó trabajo, pero debemos de confiar en el Señor. Como último, nada más me gustaría decir cómo él termina. Dice: hermanos y hermanas, ya sea que lleve la carga de un pecado no resuelto, sufran o una ofensa cometida contra ustedes hace mucho tiempo, o luchen por perdonarse a sí mismos por un error accidental, tienen acceso al poder sanador y redentor del Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor, creamos que es esto verdadero. Muy bien, pues muchísimas gracias, Tamara, por compartir esto con nosotros. Me encanta la manera en que lo dices, cómo este viaje que tenemos puede darnos a fortalecer nuestro testimonio, debe de fortalecer nuestro testimonio. Y precisamente el tema que yo escogí es el siguiente paso. Una vez que hemos vivido esto, de Salmo 51, del 13 al 15 y el 66, 71, mi testimonio de Jesucristo. O diría yo, mi testimonio de haber andado con Cristo puede ayudarnos a los demás a venir a Él. Damara, ¿alguna vez o tienes en mente algún testimonio o discurso de la conferencia general o en la reunión de testimonio los domingos que te haya impactado tanto en tu vida que sientas que tomaste un rumbo a partir de ese momento? Fíjate que no se me viene a la mente, como tengo mala memoria, pero sí, creo que todos nuestros líderes han dejado marca, ¿no? En especial tengo un líder muy querido que pasó pruebas fuertes y que volvió, y casi toda mi juventud tuve muchas enseñanzas de él y lo estimo con todo mi corazón, y creo que él ha marcado mi vida. Sí. Muy bien. Pues hay una diferencia entre saber cosas acerca de Jesucristo. Jesucristo es uno de los nombres más conocidos, nombres y hombres más conocidos en la tierra, y otra, poder contar lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Y a veces confundimos las dos, porque uno puede conocer las escrituras, puedes ir a la iglesia, puedes ir a seminario, escuchar discursos, conocer la doctrina, invitar a gente a la iglesia, incluso tú mismo enseñar acerca del Salvador, pero hay una pregunta muchísimo más personal que debemos de hacernos a nuestro corazón. ¿Qué ha hecho Jesucristo por mi alma? Porque una cosa es conocer la historia de Cristo y otra muy diferente, tener una historia personal con Cristo. Y eso es precisamente lo que encontramos en los Salmos. Personas que tuvieron miedo, personas como David que pecaban, y ahí en el versículo 13 al 15 dice: perdona mi transgresión de derramamiento de sangre. Y las palabras fuertes, ¿no? Y claman a Dios, y después de experimentar su ayuda, deciden contarlo. Hay una frase en Salmos 66 que me llenó el ojo. ¿Me ayudas, por favor, con Salmos 66, versículo 16? 66 al 16, muy bien. Dice:
venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho por mi alma. Fíjate que esa escritura no dice, vengan y les voy a platicar lo que Dios hizo, o les voy a platicar de la expresión. Dice, les voy a contar lo que hizo por mi alma. Claro. Y entonces, eso es un testimonio, porque un testigo es alguien que ve, escucha y dice lo que vio. Cuando nosotros compartimos un testimonio de la iglesia, debemos de hablar de cosas que sentimos, vimos y oímos y nos han convencido acerca del Salvador. Y creo que ahí está una de las formas más poderosas de compartir el Evangelio. Recientemente tuve la oportunidad de enseñar en el instituto la clase de preparación misional y veíamos que el manual nos enseña que es importante hablar de la doctrina, pero es importante testificar en primera persona de la doctrina. A veces pensamos que para completar nuestro testimonio o para poder compartirlo tiene que haber sucedido un milagro, haber visto una visión o haber recibido un estruendo en el cuerpo o haber hablado en lenguas o caminado en el techo. Una gran historia. No sé, para que sea una historia impresionante como las que nos cuentan, como este hermano que tú leías ahorita que dice, pues casi mato a toda mi familia, o una historia que te saca el corazón, ¿no? Y no, realmente no. La mayoría de nuestros testimonios se construyen por cositas un poco más pequeñas. Una oración que nos sostuvo, una decisión en la que sentimos dirección, una ocasión en la que sentimos paz cuando no había ninguna razón lógica para sentirla, un pecado que decidimos dejar pasar, una impresión espiritual, una persona que apareció en el momento y en el lugar indicado. Y cuando comenzamos a mirar nuestra historia descubrimos algo, ¿no? Cristo probablemente ha estado mucho más presente en nuestras vidas de lo que recordamos. Y quiero platicarte una historia. La semana antepasada estuvimos en el FSY y yo estaba como encargado de toda la seguridad del FSY. Van a pensar los amados que no trabajo, porque entrevista, clases de instituto, sí trabajo más también. Y bueno, nos fuimos al FSY mi esposa y yo. Y allá tuvimos una experiencia pues un poco traumante. Resulta que una semana antes, el FSY anterior a nosotros, el día viernes, o sea, la última noche, había tenido una tromba. Había una tormenta muy grande, una tromba. Había arrastrado más de la mitad de las casas de campaña. Las tiendas así que dan sombra estaban repegadas al cerco. Parecía una zona de guerra cuando llegamos el sábado. Y entonces ya pasó domingo, lunes, llegaron los niños, los jóvenes, y ante cualquier nubladita, pues ya estábamos espantados, ¿no? ¿Cuánto largo corto? Llega el viernes también. En la noche, y una tormenta levanta una de las carpas. Amenazando a los jóvenes. Pues, o sea, levantó una carpa que estaba mal anclada. O sea, la lluvia no era ni el 25% de lo que había sido un viernes anterior, pero esa casa levantada hizo que se asustaran los jóvenes. Alguien por ahí gritó, hay que evacuar, y todo el campamento evacuó. Entonces estuvimos cerca de las 3:30 de la mañana, los jóvenes estuvieron ahí en el centro donde se hacían las cosas culturales, cantamos himnos, las compañías estuvieron pasando lista constantemente para ver que estábamos todos ahí. Y para mí fue un momento muy, muy traumante, porque yo estaba bien preocupado porque todos los jóvenes estuvieran bien, y ya que pasamos lista y que sabemos que todos estaban bien, estaba preocupado por que durmieran, porque el día siguiente empezaba el camión a las 4:30 de la mañana. Y entonces pasa esta experiencia. Entonces en los días subsecuentes me dicen, ¿cómo te fue en el FSY? Y todos yo sé que esperaban que dijera muy bien, y decían muy mal. Eso realmente amargó mi último pedazo de semana. Pero el día de ayer, en la mañana, visité un barrio, y normalmente cuando llega alguien de la presidencia de Estanca, pues se espera que discurse. Entonces yo casi siempre preparo un discurso. Entonces estaba preparando un discurso, y cuando lo estaba escribiendo, me di cuenta que esta experiencia, el Señor obró milagros, no solamente al parar la tormenta,
Favor Milagros desde mucho antes con los jóvenes, creando amistad, aprendiendo a tener confianza en el Señor, con los consejeros de inclusión que estuvieron dando consejos, con los hermanos que estuvieron, con los consejeros de los jóvenes, apoyándolos, sonriéndoles, demostrándoles que no había nada que temer. Y entonces esas pequeñas cositas hacen que tengamos un testimonio. No es una experiencia que tembló, que se murió gente, solamente era una lluvia en medio de un campamento que yo sé que transformó testimonios de muchos. Y tal vez para ti fue algo traumático, tal vez, pero fíjate que yo lo escuché de la boca de mis hijos y escucharte decirlo me da otra perspectiva, pero realmente los jóvenes lo vivieron diferente. Tú eras el encargado de la seguridad de ellos, por eso fue preocupante para ti. Pero yo como mamá aprecio demasiado que tengan líderes que puedan cuidarles, pese a cualquier riesgo mínimo que pueda hacer. Entonces, para mí eso es lo mejor. Sí, yo le pregunté a mis hijos, porque ellos estaban ahí y nunca los vi cuando hicimos el rescate y nada. Yo sabía que estaban bien porque el conteo estaban ahí, pues. Ajá. Pero me dice mi hijo, ¿en serio pasó eso? Sí, me le había dormido. Sí, yo te di cuenta. Y bueno, pero el Señor obra, ¿no? Adrián, yo quería compartir que en el salmo que escribió el rey David, dice algo muy bonito también sobre esto de cuando tenemos un testimonio sobre algo, ¿no? Entonces, como él vivió el arrepentimiento tan de cerca, me encanta que dice que cuando le ruega el perdón al Señor y que le sane, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Estaba deseoso él de verdad de enseñarle a los demás lo que el Señor haría por él y el Señor claro. Eso me parece a mí impresionante porque David nos está diciendo, mírenme, yo hice todo correctamente. Sí, claro. Él está diciendo, miren lo que Dios puede hacer, incluso con alguien que necesita arrepentirse, que yo creo que somos pues, la mayoría de nosotros. Y si tú que me estás viendo del otro lado de la pantalla no necesitas arrepentirte, ponme una manita así en los comentarios. Para buscar a tu líder. Y entonces nuestra manera de entender un testimonio cambia completamente, Damara, porque a veces creemos que nuestras debilidades nos alejan de poder hablar con Cristo, como si fuéramos conciudadanos de su reino, pero de segundo nivel. Cuando algunas de nuestras experiencias más poderosas con Cristo ocurrieron precisamente cuando éramos débiles, porque necesitábamos levantarnos, porque nuestro corazón estaba quebrantado y nuestro espíritu contrito, porque necesitábamos acercarnos a Él y porque necesitábamos que alguien hiciera algo por nosotros. Y ahí estaba Él, lo que nosotros no podíamos hacer solos, Él podía hacerlo con nosotros. Ahora, Damara, déjame preguntarte, y esta pregunta también es para todos ustedes, amigos, que están por allá, por el otro lado. ¿Qué ha hecho Jesucristo por tu alma? Amarme. Y después de amarme, creo que vienen todos los demás. Él murió por mí para salvarme. Incluso aunque yo pensara que no me conociera, Él me conoce perfectamente, incluso más que yo mismo me conozco. Y Él dio todo por mí. Entonces, lo mínimo que me queda hacer es corresponderle a ese amor. Y aquí va otra pregunta para que por favor en los comentarios puedan compartirlo. ¿Por qué crees que muchas veces nos cuesta hablar de nuestras experiencias espirituales, aunque hablamos muy fácilmente de otras cosas? ¿Por qué? No sé, a veces denotamos más nuestras tragedias que nuestras bendiciones, ¿no? Pero ¿será que es muy íntimo lo que hemos pasado? Tal vez nos da vergüenza reconocer que hemos tenido que necesitar de la ayuda del Salvador en nuestras vidas. Puede ser, ¿no? Así es. Me parece muy buena respuesta. Y yo tengo 3 puntos importantes para poder así, doblez, por favor. Bueno, punto número 1, aprender a reconocer lo que Cristo ya está haciendo en tu vida. A lo mejor estás en medio de una tormenta, y esto lo compartí en mi testimonio de la tormenta que hemos tenido. A lo mejor estás en medio de una tormenta, y esa tormenta se llama divorcio, se llama hijos que están tomando malas decisiones, pérdida de trabajo.
pero tenemos que encontrar a Cristo en medio de ese problema y darnos cuenta de lo que Él ya ha hecho para que esto a lo mejor no sea peor o sea más grande. Somos buenísimos para recordar problemas, somos buenísimos para recordar quién nos lastimó, lo que salió mal, las oraciones que nunca fueron contestadas, la puerta que se cerró, y preguntarnos, ¿dónde estaba Cristo cuando yo estaba pasando por eso? Y tal vez como al siervo de Eliseo, lo único que necesitamos es abrir bien los ojos y ver los ejércitos del Señor que pelearán por nosotros. Jesucristo no va a quitarnos el problema. Jesucristo no va a quitarnos al que nos está haciendo daño, pero nos va a sostener. Tal vez Jesucristo no abrió la puerta para solucionar, pero después vamos a entender el por qué, como la parábola del grosellero que fue cortado y no sabía por qué, y al final su misión no era ser alto, ¿okay? Sino dar buen fruto. Entonces, a mí me gustaría que esta semana pudiéramos hacer un ejercicio sencillo y expresar en una sola frase lo que Cristo ha hecho por mi alma. ¿Okay? Punto número 2, no escondas la parte de tu historia donde necesitaste de Cristo. Mi papá siempre dice que nunca contamos las que perdemos, ¿no? Nunca cuento las que me hicieron, dice. Cuenta nada más las que hizo. No hay que quitar las tragedias de nuestra vida, porque somos un resultado de esas tragedias, somos resultado de ese testimonio que no consiste en demostrar lo fuerte que somos, consiste en demostrar cómo Cristo nos fortaleció, porque un testimonio debe estar centrado en Cristo, no en nuestras fortalezas, no en nuestra habilidad para salir del problema, sino cómo Cristo puso los escalones para salir de ahí. Y en lugar de decir solamente cuando damos un consejo, es que tienes que orar, tal vez le podamos decir, déjame contarte la historia en donde yo supe que tenía que orar. ¿Ok? En lugar de decir, tienes que confiar en Dios, a lo mejor debemos de decir, Davana, yo también tuve miedo, déjame contarte cómo Él me ayudó. Que no nos dé pena demostrar nuestra parte más tierna, humilde. Claro, porque si ya no estás diciendo, mira lo que yo sé, estás diciendo, mira lo que Cristo hizo conmigo. Y Adrián, es más fácil que la gente nos escuche cuando ve nuestra parte vulnerable también, ¿no? Porque no nos ven como, ¿no? Digo, no nos ven como predicadores de la palabra, sino como hacedores. Y en un punto número 3, haz que hablar de Cristo sea algo natural, porque hablamos de Cristo, testificamos de Cristo y enseñamos de Cristo. El Salmo número 71 habla de contar con la justicia y la salvación de Dios todo el día. Entonces, eso no significa que vamos a ser beatos, que estemos convirtiendo cada conversación en Dios. Vamos a hablar de inteligencia artificial, pero Dios, inteligencia artificial. Vamos a hablar de la economía del mundo, pero Dios. No se trata de eso. Pero sí se trata de que Jesucristo sea tan real en nuestra vida que pueda aparecer en diferentes conversaciones. Si tú eres una persona buena, digna de confianza, llegarán personas a contarte sus sentimientos más profundos, algunos problemas que tengan, y ahí es donde podemos involucrar a Cristo en nuestras vidas. Hablamos naturalmente de aquello que nos importa, hablamos de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de problemas, de viajes, ¿de qué más? De escuelas, de inscripciones, cambios de vida. Entonces una buena pregunta sería, ¿con qué naturalidad hablamos de Cristo? Me gusta, Adrián, me hace pensar en cómo lo hago yo, porque hablar de Cristo a veces pensamos que tenemos que dar, no sé, que sacar el libro de Mormón del libro. Ajá, no sé, decir palabras muy rebotantes sobre Jesucristo o lo que ha hecho, pero simplemente con dar nuestro testimonio de cómo nos bendijo ese día, es hablar de Jesucristo. Claro, y en la conversación diaria nuestros hijos pueden aprender que Dios está con nosotros todo el día. Imagínate un hijo que pueda escucharnos decir, hoy sentí que Dios me ayudó. Hoy me ponché, pero sentí que Dios me ayudó porque enseguida de mí estaba una llantera móvil. Claro. Y quizás un amigo esté pasando por un momento difícil y nosotros le podamos decir, yo pasé por algo similar, permíteme decirte lo que Cristo hizo para mí.
¿Okay? El presidente Russell M. Nelson ha enseñado repetidamente sobre la necesidad de aumentar nuestra capacidad espiritual para recibir revelación y hacer que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas. Y creo que esto tiene una consecuencia natural. Mientras más experiencias tengamos con Cristo, más tendremos que contar acerca de Él. Y es por eso, Amara, que a veces vemos que un hermano siempre está hablando de su misión. Tiene 30, 40, 50, 60 y nunca habló nada más que de su misión, porque solamente durante ese tiempo convivió y se dio cuenta que Jesucristo estuvo en su vida. A lo mejor sí se portó muy bien, pues, pero no lo relacionaba toda la vida, ¿no? No estoy diciendo que los que hablan de la misión no tienen experiencias nuevas. Claro que no. Alma 26 muestra exactamente ese espíritu cuando Amón declara: no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré de Dios. Y ahí está la diferencia, Amara. El testimonio verdadero no dice, mira lo que hice. Dice, mira lo que Dios hizo a través de mí. Y quiero hacerles dos preguntas a todos los que están allá en casita, en el siempre he querido saber, ¿nos ven en celulares o nos ven en televisión? Mis papás en televisión. Que nos apunten ahí, por favor, en los comentarios, yo te veo desde el celular o yo te veo desde la televisión, por favor. Okay. Imagínate que estás una noche, imagínate que esta noche uno de tus hijos, tu esposo, tu esposa, un amigo o alguien que aman les preguntara, ¿por qué crees en Jesucristo? Pero hay una condición. No puedes responder con doctrina. No puedes repetir lo que dijo un profeta. No puedes decir una escritura de memoria. Solo puedes responder con una experiencia. Me muero de ganas de ver los comentarios de esta semana. ¿Puedo poner el mío? Pero lo tienes que escribir. ¿Qué historia contarían? Claro que sí. Porque probablemente aquí vamos a encontrar testimonios que van a convertir los corazones de aquellos que llegaron a este capítulo y a lo mejor aún no conocen el Evangelio. Y quiero llevar todo esto completamente a Jesucristo. Yo quiero que este capítulo sea Cristo-centrado. Porque Jesucristo no vino simplemente para darnos algo de qué hablar. Vino para hacer por nosotros algo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Porque Él, a través de su expiación, no solamente pagó por nuestros pecados, sino también por nuestros errores, también por nuestras preocupaciones. Él, además, conoce nuestras cargas y mediante su expiación hizo posible que todos pudiéramos cambiar, sanar, arrepentirnos. Y nadie regresa al Padre si no es por Él. Por eso el salmista podría decir, contaré lo que ha hecho por mi alma. Y nosotros en esta semana y siempre tenemos la oportunidad de decir exactamente lo mismo. Y tal vez no podamos explicar perfectamente todo acerca de Jesucristo, pero yo sí puedo decir, yo estaba perdido y Él me encontró. Yo puedo decir, yo tenía miedo y Él me rescató. Puedo decir, yo he pecado y Él me perdonó. Y puedo decir, pensé que no podía continuar y Él me sostuvo. Y quizá eso sea precisamente lo que alguien necesita leer en estos comentarios o escuchar de tu boca que me estás viendo este próximo primer domingo de mes. Porque al final nuestro testimonio no tiene que hacer que las personas se impresionen con una experiencia. No tenemos que contar de tormentas, ni de rayos, ni de casas que son voladas por el aire. Tenemos que hablar y ayudar a las personas que con lo que hablemos le miren a Él. Lo que ha hecho. A Jesucristo. Y quizá esta semana alguien necesite escuchar de tu boca exactamente estas palabras. Ven, quiero contarte lo que Él ha hecho por mi alma. Qué bonito. Así estamos cerrando, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 35. Y de verdad deseamos que puedan sentir el gozo que viene tras confiar en el Señor en sus vidas.
Y Adrián, Pues, ¿qué te parece si ponen el emoji de la casa de campaña? me parece bien. Me gusta tu idea. Nos vemos el siguiente episodio. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las escrituras. Hasta la próxima.